Buenas tardes, alumnos y alumnas. Ya estamos en nuestra octava clase que tiene como tema primeras civilizaciones, las ciudades y la arquitectura. ¿Ya? Antes de pasar a hablar de este tema, vamos a recordar un poco lo que estábamos viendo, ya que la clase anterior fue de repaso. El tema que comenzamos a ver es el de las primeras civilizaciones y a través de las distintas clases vamos a ir viendo distintos aspectos de estas primeras civilizaciones. El primer aspecto que vimos tenía que ver con el espacio geográfico, es decir, en qué lugares se ubicaron estas civilizaciones, cuáles eran las características de cada uno de estos espacios y a la vez, cierto, qué civilizaciones específicamente se ubicaron en cada uno de ellos. Entonces, estos espacios, como podemos ver, cierto, acá en la diapositiva, fueron principalmente tres, que serían el creciente fértil y lejano oriente, el mar Mediterráneo y América, ya que son los tres lugares donde se ubicaron las primeras civilizaciones. Esta clase, entonces, continuando con este mismo tema, vamos a ver la importancia que tuvieron las ciudades para el desarrollo de estas civilizaciones y también el tema de la arquitectura. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que la forma de organización va a ir variando a través del tiempo. A medida que los seres humanos se vayan desarrollando y que vaya aumentando la población, es decir, el número de personas que habitan en un lugar, y que vayan también generándose nuevos descubrimientos, la forma de organización va a ir también cambiando. Entonces, en primera instancia, como podemos ver acá, tenemos que la forma de organización más sencilla va a ser la denominada aldea. Una vez que los seres humanos comiencen a radicarse definitivamente en un lugar, es decir, se vuelvan sedentarios, ¿cierto? Y empiecen a construir ya sus propias casas, van a ir formando, ¿cierto?, las primeras aldeas, que serían como estos conjuntos de casas, ¿cierto?, que se van a empezar a formar. Una vez que eso comience a aumentar en número, es decir, que ya sean más personas que se empiecen a construir un poco más de casas, por decirlo así, vamos a tener un tipo de organización más compleja, que en este caso va a pasar a constituir el pueblo, y posteriormente, cuando esto ya se empiece a expandir mucho más, vamos a tener entonces que ya vamos a ir dejando atrás los dos anteriores y se van a empezar a conformar las primeras ciudades. ¿Ya? Si tuviéramos que dar una definición de qué es lo que es una ciudad, podríamos decir que, en primer lugar, las ciudades son áreas donde viven muchísimas personas con gran número de población, donde se desarrollan actividades de distinto tipo, como actividades políticas, económicas, religiosas. Son espacios que también cuentan con bastantes edificios, ya. Y otra característica también importante es que las ciudades en general están bastante urbanizadas.
De hecho, si nosotros hacemos la comparación actual, nos vamos a dar cuenta que no todos los lugares en los cuales habitan personas reciben la categoría de ciudad. Algunos lugares ya siguen constituyendo pueblos o en algunos casos aldeas. ¿Y cómo nosotros podemos establecer la diferencia entre uno y otro? Bueno, en relación a lo que se explicaba anteriormente, ¿cierto? Una ciudad es mucho más poblada, tiene muchos más habitantes que una aldea o un pueblo. Normalmente en una ciudad hay muchos más edificios que en una aldea o en un pueblo. Hay también edificios, ¿cierto?, que prestan diferentes tipos de servicios. Ya, si nosotros quisiéramos trasladarlo a la actualidad, en un pueblo quizá tengamos un CEFAM, ¿cierto?, un consultorio, pero ya en una ciudad eso no nos daría abasto para la cantidad de gente, entonces en una ciudad necesariamente vamos a tener que recurrir, ¿cierto?, a construir un hospital. En las primeras civilizaciones ocurre algo parecido. Ya la ciudad va a ser muchísimo más compleja que una aldea o un pueblo. Va a tener más cosas, más edificios, va a vivir más gente, ¿cierto?, etcétera. Y esta va a ser la base donde las personas se van a desarrollar, dado que todas las actividades se realizaban o bien dentro de la ciudad o alrededor de ella. La ciudad, centro de la civilización. Como explicábamos anteriormente, ¿cierto? Una de las cosas que va a traer consigo el surgimiento de la ciudad tiene que ver con el aumento de la población, diversificación, de las actividades productivas. Esto quiere decir que van a surgir diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, personas dedicadas a la ganadería, a la agricultura, al tema de la cerámica, al tema de los tejidos, etc. O sea, las personas van a ir desarrollando lentamente diferentes tipos de trabajo y esto va a estar relacionado con el tema de la diversidad de los oficios o de distintas profesiones que van a ir surgiendo posteriormente. Van a surgir también distintos grupos sociales, pero este último punto lo vamos a ver en la clase siguiente. Como decía, en la ciudad las personas van a realizar todas sus actividades. Ya en esta imagen vemos una ciudad, ya tenemos en el fondo edificios que representan el poder político y religioso, ya tenemos, por ejemplo, también en la imagen se ve el tema del comercio, donde aparecen ahí algunos tipos vendiendo, ¿cierto?, algunas cosas. Y al otro lado ahí aparece el tema de la artesanía o de la cerámica, ¿cierto?, que también están vendiendo ahí dentro de la ciudad. A las afueras de la ciudad podemos ver algunas casas, ya el tema de las artesanías, ¿cierto?, que se repite nuevamente, y tenemos también las otras actividades como la ganadería o la agricultura, que obviamente estas dos se realizan, ¿cierto?, más a las afueras de la ciudad. No se pueden realizar dentro de la ciudad en sí porque nosotros necesitamos espacio, ¿cierto?, para poder cultivar y para poder criar los animales también. Y el segundo tema importante es el de la arquitectura. En general, las primeras civilizaciones son famosas por haber realizado construcciones, muchas de las cuales sobreviven hasta el día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver a continuación tres de las más importantes y representativas, podríamos decir, y explicar un poquito cuál fue la función de cada uno. Bueno, en Egipto nosotros
inmediatamente asociamos Egipto al tema, cierto, de las pirámides, ¿ya? Estas pirámides, además de ser una atracción turística muy reconocida, en general tuvieron una función religiosa, ¿ya? Además de ser estructuras bastante grandes e imponentes, las pirámides tenían una función dentro de la cual eran utilizadas como tumbas, ¿ya? Al interior de ellas se sepultaba ya a los gobernantes más importantes, en este caso de Egipto, ya los faraones, que eran el nombre que recibía el gobernante en Egipto, mandaban a construir estas pirámides para luego ser sepultados al interior de ellas. Entonces esa es como su función principal. En el caso de Mesopotamia tenemos los zigurats, que son también un tipo de construcción que se conserva hasta el día de hoy. En este caso, los zigurats son templos que tienen una forma de pirámide con escalones y también cumplían una función religiosa. Normalmente los sacerdotes eran quienes acudían a estos lugares y cada uno de estos templos era asignado a algún dios de los cuales ellos tenían. También servían como observatorios astronómicos. Como eran construcciones bastante altas, tenían una buena posición, ¿cierto?, para poder observar el cielo, las estrellas y todo lo demás. Y en el caso de China, tenemos la Gran Muralla China, que también es una construcción muy famosa y muy visitada. Pero en este caso, la construcción de esta muralla, que tiene miles de kilómetros, tenía una función militar. Se construyó para que sirviera de defensa contra otros pueblos invasores, ¿ya? Y como dato curioso, la muralla china ya es el único monumento que se puede observar desde la luna. Ya como dato curioso ahí se los dejo. Bueno, entonces ese sería un poco el tema de esta clase. Ya recuerden que este contenido lo pueden encontrar en su texto de historia y que todas las dudas y consultas las pueden dejar a través de la plataforma Classroom. Así que nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien.